Pero todo eso nace de aquí. Todo lo que hace tu hijo nace de aquí. Todo lo que hace tu hijo no nace de las compañías solamente, que también, y tienes que cuidar sus compañías. Y tienes que cuidar sus compañías. Pero todo lo que hace tu hijo no es culpa de, ay, es por los amigos. Ay, es por el profesor. Ay, es por el colegio. Ay, no, es por su corazón. Sí, ha sido influenciado, pero tu hijo no es una víctima, ¿eh? Tu hijo es el verdugo de su propio pecado. A tu hijo no le ponen una pistola en la cabeza y le dicen, peca, peca, peca. Él lo decide deliberadamente. Entonces, todo lo que hace tu hijo por fuera es el resultado de su corazón. Ese es el punto 4. Todo lo que es tu hijo y todo lo que hace tu hijo nace del corazón. Nace de su corazón. De ahí nace todo. Vamos a leer 2 textos. Marcos capítulo 7, versículos 21 y 22. Marcos capítulo 7, versículos 21 y 22. Porque de adentro, del corazón de los hombres, ¿sale qué? Los malos pensamientos, la fornicación, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, los engaños, la sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. ¿De dónde nace el adulterio? Del corazón. ¿De dónde nace la fornicación? Del corazón. ¿De dónde nacen las avaricias? Del corazón. ¿De dónde nacen los homicidios? Del corazón. ¿De dónde nacen los robos? Del corazón. Los malos pensamientos del corazón. De aquí adentro nace todo. Lo que tu hijo está haciendo por fuera es un reflejo y un grito externo de lo que tu hijo es por dentro. Ah, es que mi hijo habla mal. Aquí está el problema. Su odio, su rebeldía está aquí dentro. Ah, es que mi hijo lo he visto viendo pornografía. Aquí está la inmoralidad. Aquí está la fornicación. Aquí está. Ay, es que mi hijo ha pegado a un niño y me ha llamado del colegio porque se ha metido en una pelea. Aquí está la ira. Aquí está la falta de dominio propio. Aquí está la contienda. Aquí está el homicidio. Aquí está. De ahí nace todo. Lucas 6:45, mira lo que dice el Señor Jesucristo. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Habla la boca. A mí hay veces que hay gente que me dice, menuda boquita tiene el niño. Menuda boquita tiene el niño. Menudo corazón tiene el niño. Menudo corazón tiene el niño. Miren, a veces, cuando nosotros nos enfadamos, a mí me encanta esta manera de ver las cosas, el tema del corazón y la relación del corazón con las palabras. Cuando a veces nos enfadamos mucho, no sé si se han dado cuenta, cuando explotamos, ¿verdad? Y decimos cosas inadecuadas. Ah, es que eres un vago, es que no haces nada, no sirves para nada, Los padres, por ejemplo. Y luego van al niño y le piden perdón. Hijo, lo siento, hijo. Me enfadé mucho y no sabía lo que decía. Sí, lo sabías. Sí, eso está aquí. Eso está aquí. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia dice que todo sale del corazón. Y ¿sabes lo que pasa? Cuando una persona se enfada mucho, cuando una persona pierde la paciencia, cuando una persona llega a esos límites en los que nosotros decimos, entre nosotros hablando, explota, y dice esas cosas, no dice cosas que no tenga dentro. ¿Saben qué pasa? Cuando nosotros nos enfadamos hasta ese extremo, cuando nosotros llegamos hasta ese punto de enfado, lo que no tenemos es filtro. Es decir, yo a veces pienso algo, pero como estoy en una situación de calma, de dominio, me lo pienso y digo, no voy a decir esto, no conviene decir esto, no es apropiado decir esto. Pero en el momento de la rabia, del enfado, de la ira y de la falta de paciencia, cuando llego a esos límites, ese filtro que me dice, no lo digas, vas a lastimar, no lo digas, vas a herir, ese filtro sale. Y vomitamos, literalmente vomitamos todo lo que tenemos dentro. Y acabamos hiriendo. Pero no porque no lo pensemos,
sino porque está ahí, pero no lo hemos frenado a la hora de salir. Pero todo lo malo exterior, palabras y todo, nace del corazón. Por ejemplo, cuando tú eres agresivo hablando, eres una persona agresiva en el corazón, falta de amor. Si eres una persona que habla mal de los demás, aquí hay falta de amor. Si eres una persona que critica lo que los otros consiguen y los logros y hablas mal de sus logros, la envidia está en el corazón. Si eres una persona que se queja constantemente, aquí eres una persona ingrata. Si eres una persona que reclama constantemente de lo que no tiene y le falta, una persona desagradecida. Pero al final lo externo está aquí. Si eres una persona que grita mucho y que usa palabras malsonantes, una persona violenta en el corazón, agresiva en el corazón. Al final, todo lo que hacemos fuera es el resultado de lo que tenemos en el corazón. Ahí es donde quiero decirte, a través de este vídeo y a través de esta enseñanza, que el mayor trabajo que tienes como padre no es encerrar a tu hijo en una habitación. El mayor trabajo que tienes como padre es apuntar al corazón de tu hijo. Me acompañan a recapitular rápido. Número 1, el corazón es la fuente de todo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hemos dicho que ese corazón de sus hijos, si no han nacido de nuevo, si el Señor todavía no ha obrado en ellos, es un corazón que tiene inclinación al pecado, inclinación a la carne, inclinación a desobedecer a Dios. Y ese corazón, con esa inclinación, se encuentra en medio de una generación que hemos dicho que Pablo llama como perversa y torcida, y que dice Isaías que a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, a lo dulce amargo, a lo amargo dulce, etcétera, etcétera, etcétera. Y en medio de esa generación, que esa generación a través de la música, de las noticias, de la escuela, de las amistades, de los profesores, de las ideologías, de las políticas, que hace en el corazón de su hijo, influencia el corazón de su hijo. Toda esa influencia forma su carácter, toda esa influencia forma sus valores, toda esa influencia forma su conducta y su hijo luego cómo lo manifiesta externamente, en palabras, en desobediencia, en rebeldía, en pecado de lascivia, inmoralidad, mil cosas que se les pueda pasar por la cabeza, pero todo lo que hacen por fuera es fruto de lo que tienen en el corazón. Es fruto de lo que tienen en el corazón. ¿Cuál es su deber en esa área? ¿Cuál es su deber en esa área? Miren este texto. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. En nuestro punto 5, después de todo eso que hemos visto, que pasa en el corazón de tu hijo, que envuelve el corazón de tu hijo y que influencia el corazón de tu hijo y que da lugar a las acciones de tu hijo, tu deber como padre es ayudarle a huir de esas cosas. Difícil, por eso, porque la inclinación del corazón es esa. Pero tú tienes una lucha, ayudarle a huir de las pasiones juveniles que están. Así que el punto 5 de nuestra enseñanza es luchar contra las inclinaciones y pasiones de tu hijo. Luchar es una guerra, es una batalla y tú como padre le tienes que ayudar. Tienes que saber lo que desea el corazón de tu hijo y ayudarle a luchar contra esas pasiones. Tienes que saber lo que anhela el corazón de tu hijo y ayudarle a batallar contra esas inclinaciones. Tienes que ayudarle. Pero para ayudarle a luchar contra las pasiones juveniles, para ayudarle a luchar contra las inclinaciones juveniles, tienes que conocer el corazón de tu hijo que empuja a esas pasiones. Porque no todos están inclinados a las mismas cosas. Hay jóvenes que están inclinándose hacia la homosexualidad. Hay jóvenes que están inclinándose hacia las drogas. Hay jóvenes que están inclinándose hacia el alcohol. Hay jovencitas que se están inclinando hacia la prostitución.
hay jóvenes que se están inclinando hacia el robo, hay jóvenes que se están inclinando hacia la violencia. En todo eso debes conocer hacia dónde se está inclinando el corazón de tu hijo y ayudarle y luchar y batallar para poner freno, para poner límites y para hacer guerra contra el mundo que influencia a tu hijo, contra la cultura que influencia a tu hijo. Y mientras, miren, esta escena me gusta para que lo podamos entender, pero es difícil. Yo no sé si han jugado de esto, yo creo que en sus países se juega esto porque este deporte, no es un deporte, pero es un juego, esto es internacional. ¿Saben el juego ese de una cuerda, de hacer dos equipos y una cuerda? Y cada equipo tira de un lado, y cada equipo tira de un lado y el que pase una línea gana. Pues ahora piensa esto, tu hijo está ahí en medio, tu hijo está ahí, en medio de la cuerda. Y en un lado de la cuerda está tirando sus profesores mundanos, su escuela mundana, la tele mundana, la radio mundana, la cultura mundana, la ideología mundana. Y en el otro lado de la cuerda están papá y mamá y tienen que luchar. Huye de las pasiones juveniles, huye de esas inclinaciones, huye de esas influencias, huye de lo que te dice el mundo, huye de lo que te enseña esa tele, huye de lo que te enseña esa música, huye. Y es una guerra. Hay que tirar y tirar. Y tu hijo estará ahí. Estará ahí, su tendencia será para allá, pero tú como padre tirarás fuerte y lucharás para ese lado y batallarás por tu hijo. Pablo sabe que los jóvenes tienen pasiones juveniles, luchas juveniles, pero llama a Timoteo, un creyente, incluso le dice que tiene que luchar con esas pasiones y seguir la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Si Pablo le dice a Timoteo, un creyente, huye de las pasiones juveniles, imagínate tu hijo si no es creyente. Tira de esa cuerda, papá y mamá, tirad de esa cuerda. Tirad del corazón de vuestro hijo, ayudadle a pelear, ayudadle a luchar. Él va a querer ir y vosotros vais a tirar de la ropa. Él va a querer ir y vosotros lo vais a agarrar de los pelos si hace falta. Vais a coger a vuestro hijo. Yo no te dejo, hijo. Yo sé que tú vas, pero mientras estés bajo mi tutela, no. Yo sé que tú vas, pero mientras estés bajo mi cuidado, no. Yo sé que tú quieres, pero en mi casa, no. En mi cuidado, no. Bajo mi tutela, no. Bajo mi autoridad, no. Porque soy tu padre. Y como padre creyente voy a luchar contra este mundo que te influencia, voy a luchar contra esta cultura que te influencia y voy a tirar de ti, porque yo sé que tus inclinaciones van allá, tus pasiones van allá, pero yo voy a tirar fuerte. Yo no te dejo, hijo, yo tiro de ti. Yo no te abandono para que te críe este mundo, yo tiro de ti. Yo no te abandono para que te hagan en tu cabeza una ideología perversa, yo tiro de ti. Yo lucharé, porque yo sí conozco lo que es bueno, porque yo sí conozco la verdad, porque yo sí conozco los principios de Dios, porque yo sí conozco los valores de Dios. Y yo voy a luchar con tus inclinaciones, y yo voy a luchar contra tus pasiones, y le voy a echar un pulso a este mundo, porque yo soy tu padre, o yo soy tu madre, y voy a luchar por ti, hijo, para que conozcas a Dios. Para que sepas lo que Dios dice, para que sepas lo que Dios manda, para que sepa quién es Dios, la palabra de Dios, los valores de Dios, los decretos de Dios, el consejo de Dios. Porque a mí me ha puesto Dios en esta tierra, hijo, para ahora evangelizar a otros, para ser luz en el mundo, pero primeramente para ser luz para los de mi casa, empezando por mis hijos. Y en esta lucha contra el mundo, en esta lucha contra la cultura, en esta lucha contra Satanás, porque recuerda que él también está en la batalla, porque no tenemos guerra contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ahí hay guerra espiritual contra Satanás, contra el mundo y contra la carne propia de tu hijo. Pero Dios, además de eso, te da una ventaja. ¿Sabes cuál es? El punto número 6. Que vosotros, padres, sois la autoridad de ese niño. El Estado no es la autoridad del niño.
La escuela no es la autoridad del niño. Los amigos no son la autoridad del niño. La MTV no es la autoridad del niño. La novia y el novio no son la autoridad del niño. Los colegas no son la autoridad del niño. El gobierno no es la autoridad del niño. Las ideologías de hoy no son la autoridad del niño. Dios os ha dado a vosotros ser la autoridad de ese hijo. Y ahora lucháis contra todo eso con una ventaja. Somos tu padre y tu madre. Somos tu autoridad. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. La primera instrucción a los hijos es honra a tu padre y a tu madre, porque son tu autoridad, porque es la figura de autoridad directa que Dios ha puesto sobre los hijos. Efesios 6:1. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Porque esto es justo. Y luego cita, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Una cosa sobre este asunto. Yo quiero contarles una cosa, que yo tuve un problema. Hace años, yo tuve un encontronazo con mi padre, hace años de esto. No era creyente, estaba en el mundo, además era un adolescente. Yo siempre he tenido temor a mi padre, respeto. Él era una autoridad clara sobre mí, y lo que pasa es que conforme yo crecía, a veces nunca he sido un chico pequeño, no he sido un niño de 1,20 m y flaquito, siempre he sido grandote, gordote también. Entonces yo crecí mucho y con 16 años, 17, ya era muy corpulento, tu 1,80 m, tus 90 kilos, 90 y pico kilos, grande, ¿no? Y obviamente habían cosas en mi padre es del mundo, un hombre que ha sustentado su casa, un hombre que nos ha provisto mucho y un hombre que se ha privado de cosas por darnos a nosotros muchas y nos ha educado y ha sido un buen padre y es un buen padre. Pero es un padre de este mundo, entonces tiene costumbres, bebe y cosas, y a veces pasaban cosas pues que no me gustaban como hijo. Y un día me calenté mucho, porque los hijos del mundo creen que cuando crecen ya los padres no tienen derechos sobre ellos. Gran error, porque sí que lo tienen. Y lo tienen siempre, porque el mandato de honrar a padre y madre no es mientras vivas bajo mi techo, es toda la vida, mientras sea tu padre y tu madre. Pero entonces yo tuve un encontronazo, un día pasó algo en un bar, hubo una escena así, y yo tuve un encontronazo con mi padre feo, nos intercambiamos palabras desagradables, un poco así, una escena fea, vamos a dejarlo ahí. Y recuerdo que mi padre me miró y me dijo algo en concreto que a mí me marcó, porque yo creo que eso se ha olvidado hoy. Mi padre me dijo, cuidado, porque yo no soy tu amigo, no soy un colega, soy tu padre. Y a mí eso me marcó, porque hace tiempo estaba leyendo un artículo sobre paternidad, y yo no tengo hijos, y al no tener hijos tengo que leer mucho sobre paternidad para cuando tengo que aconsejar a padres en la iglesia. Aconsejo con la palabra de Dios, pero además me gusta informarme de muchos artículos y leo libros, incluso algunos he leído sobre paternidad. Quién sabe, el día de mañana Dios me puede dar hijos y así ya estaré más preparado. Entonces, ese artículo me acuerdo que hablaba de la necesidad de ser amigo de tu hijo. Y yo lo vi un poco peligroso. Vi un poco peligroso ese artículo, ¿por qué? Antiguamente a los padres se les trataba de usted en España. Yo no sé cómo es en Latinoamérica, en otros países europeos, Norteamérica o otros continentes, pero yo hablo de España. A los padres se les trataba de usted, se les llamaba padre y se les llamaba madre, se les pedía las cosas. Parecía que hablabas con un ser al que le debías mucha honra y respeto.
También era precioso, la verdad. En el tiempo, en la escuela, todavía recordaré, antiguamente a los profesores se les llamaba Don Francisco, Doña Carmen, se les trataba así. Ahora, ¿qué pasa? Eso se ha ido llevando hacia otro lado, ¿no? Como, no, pero la relación con los padres se empezaba a decir que era muy fría, no mostraba afecto a los hijos, no había cercanía, eran como desconocidos, vale. Y eso fue, como siempre, progresando hacia el otro lado. El problema para mí es el siguiente. Yo no veo ningún problema en llamar a mi padre papá. Yo, por ejemplo, soy de una generación en los que a mi madre y a mi padre no los llamamos de usted. Yo no he tratado a mi padre de usted jamás. Y a mi madre tampoco la he tratado jamás de usted. Nunca la he llamado Doña Josefina o madre, por favor, ¿me podría permitir tomar una galleta? Y nunca he llamado a mi padre Don Juan, señor, padre. ¿Podría hacer eso? Que está bien si alguno quiere hacerlo, yo no digo que no. Pero no era propio de mi generación. Yo lo llamaba papa. Papa, puedo, mamá, ¿me dejas? Era así. Pero hay gente que eso lo ha ido llevando más al límite, más al límite, más al límite. Por ejemplo, a mí hay una palabra que me duele mucho. Al pastorear gente latina, antes de ser pastor de Caminando por Fe, yo trabajaba con jóvenes en mi antigua iglesia. Y cuando te sentabas a hablar con jóvenes, no sé si son todos, pero muchos jóvenes latinos lo hacían, hablaban de sus padres como mi viejo y mi vieja. Yo no sé si era algún país en concreto, pero lo escuché más de un joven. A mí eso me rechinaba en los oídos. Yo una vez le dije a un chico, mira, yo llamo a mi padre viejo y me da tal guantazo que las orejas me dan palmas. Te lo digo en serio, que no se me olvida en la vida. Pero a lo mejor era algo cultural. Pero a lo que vengo es esto. Los padres antiguamente luchaban por ser respetados y obedecidos por los hijos. Y hoy le dan más valor a ser queridos por los hijos y aprobados por los hijos. Y a veces negocian la obediencia y la honra por el cariño y el afecto. Mira, yo creo que todo padre debe ser amigo de su hijo en el sentido de tener intimidad, confianza, y yo espero que si Dios me dé un hijo, poder ser amigo de mi hijo en este sentido, que mi hijo pueda confiar en mí, que mi hijo pueda contarme sus luchas, que me pueda contar sus tentaciones, que me pueda contar sus gustos, que le guste estar conmigo, que podamos hablar del fútbol, que podamos hablar de la vida, de lo que le apetece, de lo que le atrae, de sus sueños, de sus inquietudes, hasta ahí sí. Pero nunca olvidando que soy su autoridad, que soy su padre y que soy la figura de autoridad que Dios ha puesto sobre él. No me voy a volver nunca un colega del colegio, ni un colega de la universidad. Hoy hay padres en este mundo que fuman porros con sus hijos, se emborrachan con sus hijos, algunos se van hasta de prostitutas con sus hijos. Mira, tu hijo debes amarlo, conocerlo, darle tiempo y llegar a tener confianza hasta el punto que tu hijo te pueda abrir el corazón y no tenga miedo de decirte, papá, he pecado en esto, porque sepa que lo vas a corregir con amor, con paciencia, y le vas a ayudar a luchar contra esas pasiones e inclinaciones. Ahí hay que tener confianza. Pero hoy se ha llevado eso al extremo de que no hay respeto. Hay un colegueo en que ya no ven a los padres como autoridad, sino como dos personas que están en su casa y que mandan en ellos y que en cuanto puedan se los quitan de encima. Ya no hay respeto. Porque este mundo que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, está disociando, está difuminando las figuras de autoridad y está diciéndole al mundo, la autoridad es mala, no puede haber autoridades, nadie manda sobre nadie, no hay nadie que mande sobre ti y tú eres libre de hacer lo que quieras sin rendir cuentas a nadie. ¿Eso es lo que Dios enseña? No. Pero es lo que el mundo quiere, formar un mundo anárquico, donde no hay normas, leyes ni frenos. ¿Cómo hacen las manifestaciones estos grupos feministas y progresistas? Rompiendo cristales, quemando cosas, pintando paredes. Falta de respeto, falta de educación, falta de principios,
falta de morales. Da pena ver esta sociedad. ¿Por qué? No se respeta nada, nadie es la autoridad. Si a mí me apetece protestar pintando una pared, la pinto. Y si a mí me apetece protestar rompiendo un establecimiento, lo hago. Y si me apetece saquear algo, lo saqueo. Y si me apetece quemar algo en nombre del poder negro, lo hago. Y si me apetece quemar algo en nombre del poder blanco, lo hago. Y si me apetece romper una fachada en nombre del poder de la mujer, lo hago. Y así con lo que nos dé la gana. Lo que nos dé la gana. No hay respeto a las autoridades. Pero en cuanto a los hijos, los padres no deben olvidar, son la autoridad sobre ellos. Dios les exige a los hijos honra y obediencia a los padres. Y los padres hoy están actuando como si no tuvieran autoridad sobre sus hijos. Por ejemplo, un caso es este. Un joven que vive con sus padres, 16 años, y quiere irse con su novia. Y tu padre dice, mira, no te voy a dejar ir con tu novia allí, porque yo sé lo que vas a hacer. Dice, no, la traigo a casa. La traigo a casa. Al menos lo hacen delante mío. ¿Cómo? No te voy a dejar ir. Y no la vas a traer aquí para meterte en el cuarto. ¿Quiere venir esa chica y que yo la conozca y comer en la mesa con nosotros y ver la tele con nosotros un rato, un día? Sí, pero que va a pegarse aquí esta niña como una garrapata. Estar sobándose en el sofá, acariciándose en el sofá o solitos en la intimidad de vuestra habitación. Tú estás loco, yo soy tu padre y yo soy tu autoridad y ni lo vas a hacer ahí fuera ni vas a romper límites aquí dentro. Te voy a dejar un poco porque sé que si te digo no, al final en el colegio lo harás, pero te voy a poner límites, que mi ética, mis valores y mi conciencia no queden violentados. Es así, ese es un ejemplo simple. Pero son la autoridad. Son la autoridad. Sus hijos no son su propia autoridad. Ustedes son la autoridad de sus hijos. Y nos quedan 2 puntos. ¿Cómo luchamos como autoridad para ayudar a nuestros hijos en sus inclinaciones y en sus pasiones que nacen de su corazón y que tienden al pecado por la influencia también de una generación perversa y torcida de Satanás y de su carne? 2 instrumentos. El primero, palabra. La palabra de Dios. El mejor instrumento es la palabra y ese es nuestro punto 7. Usa la palabra. Usa la palabra. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia ante tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así que el primer instrumento para vencer esto es la palabra. Es la palabra. Tu hijo necesita que le des palabra. Ah, voy a hacer esto. La Biblia dice. Ah, voy a hacer aquello. La Biblia dice. Ah, voy a hacer aquello. La Biblia dice. Ah, ¿por qué no hacemos esto? La Biblia dice. ¿Por qué somos así? La Biblia dice. Aunque él no crea la Biblia, aunque él no obedezca a la Biblia, tu deber es enseñarle la Biblia. Tu deber es leerle la Biblia. Tu deber es predicarle la Biblia. Y tu deber es con tu vida ser un testimonio de obediencia a la Biblia. Porque de nada vale mandarle leer la Biblia, mandarle obedecer la Biblia si tú mismo con tu testimonio no lo haces. Entonces tú tienes que hacer eso, es tu deber como padre, es tu responsabilidad como padre, hacerle entender a tu hijo la palabra de Dios, que conozca la palabra de Dios, que entienda la palabra de Dios, que escuche la palabra de Dios, para que la palabra de Dios cada día sea una influencia en el corazón de tu hijo. Le lees la Biblia cada día a tu hijo. Lees con él un capítulo de la Biblia cada día, le explicas un capítulo de la Biblia cada día. A veces, pues cada día el diablo trabaja con tu hijo, cada día el pecado trabaja con tu hijo, cada día el mundo trabaja con tu hijo y tú vas a trabajar a veces y quieres ganar la batalla. Es imposible. Palabra de Dios. Yo confío mucho en el poder de la palabra. Hay personas que vienen a la iglesia y me dicen, pastor,
Mi hijo no es creyente, ¿para qué traerlo a la iglesia? Mi hijo, ¿para qué obligarle a venir a la iglesia? ¿Para qué traerlo a la fuerza? Él no quiere venir. Hay pastores que dicen, ¿sabes qué? No lo obligues, si no quiere que no venga. Yo no digo eso, digo, tráelo. Mientras esté en tu casa y sea tu hijo, y tu responsabilidad, tráelo. Cuando él viva solo y no quiera venir, es cosa de él. Pero mientras esté en tu casa, lo traes. Ah, mamá, yo no quiero ir. Bueno, hijo, no te esfuerzo, cuando quieras. ¿Qué cuando quieras? Vives en mi casa. Eres mi responsabilidad, soy tu autoridad, tú te vienes a la iglesia. Pero pastor, ¿de qué vale si no quiere? Yo confío que la palabra de Dios es poderosa para penetrar el corazón. Mira lo que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces sí creo que aunque tu hijo no quiera venir, no le apetezca venir y le dé pereza venir, tráelo. Porque cuando la palabra es expuesta, cuando la palabra es predicada, cuando el evangelio es lanzado, yo creo que un día puede penetrar hasta lo más profundo del corazón y atravesar ese corazón y hacerlo llegar a Cristo. Claro que hay que traerlo, pero tienes que enseñarle palabra el lunes. El martes, hablo de, por ejemplo, nuestras reuniones. El lunes le das palabra en tu casa a tu hijo, lees con él. El martes lo traes al estudio bíblico y dejas que escuche palabra. El miércoles le vuelves a dar palabra a tu hijo en casa. El jueves lo vuelves a traer a la iglesia a orar, a que escuche la oración del pueblo de Dios, a que escuche la oración de los hijos de Dios y esté envuelto en ese ambiente. El viernes le das tu palabra, el sábado le das un poco de palabra y el domingo lo traes a que escuche el mensaje de la palabra de Dios y deja eso en manos de Dios. Pero tú tienes que luchar, porque el mundo lucha, porque el pecado tira de él, porque su corazón tiene inclinaciones y pasiones, porque Satanás está luchando. Tú tienes que luchar. Y la herramienta que Dios te ha dado no es la violencia, es la palabra principalmente, la palabra de Dios. Y el último punto, no olvides orar por ellos. No olvides orar por ellos. Salmo 127:3, he aquí donde el Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Donde el Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. ¿De quién son? De Dios. ¿Quién los puede convertir? Dios. ¿Quién puede atravesar su corazón? Dios. ¿Quién puede hacerlos nacer de nuevo? Dios. ¿Quién puede salvarlos? Dios. ¿Quién puede hacer que su corazón cambie de inclinaciones? Dios. ¿Quién puede hacer que su corazón cambie de pasiones? Dios. ¿Quién puede hacer que estén guardados de Satanás? Dios. ¿Quién puede hacer que estén guardados del mundo? Dios. ¿Quién puede hacer que estén guardados de las ideologías de este mundo perverso? Dios. Entonces, ¿a quién vas a pedir cada día por tus hijos? A Dios. Ora por ellos. Ora por ellos. Creo que cada día los padres deben leer la Biblia a sus hijos y orar con sus hijos y orar por sus hijos. Clama a Dios por tu hijo, porque el que al final va a trabajar en el corazón de tu hijo es Dios, y el que al final puede cambiar el corazón de tu hijo es Dios, y la mejor manera de apuntar al corazón de tu hijo es palabra y oración. Dejar todo en la palabra de Dios y en las manos de Dios. Que a través de este estudio el Señor pueda ayudarles a entender la guerra por el corazón de tu hijo, la batalla por el corazón de su hijo y las herramientas, palabra y oración que el Señor le ha dado. Que este estudio les lleve a no descansar, que lo que está en juego es su hijo. No está en juego un coche, no está en juego una casa, no está en juego un ordenador, está en juego la vida de su hijo. Y yo les pregunto, ¿vale la pena luchar? ¿Vale la pena no dormir? ¿Vale la pena no descansar? Va a ser duro. Es una guerra. Y al final solo Dios puede dar la victoria. Pero ustedes hagan su parte. Luchen por el corazón de sus hijos. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por todos los padres que están luchando por sus hijos. Te doy gracias por todos los padres que están batallando por el corazón de sus hijos y te pido que levantes a padres que luchen por sus hijos, que se entreguen por sus hijos,
que batallen por sus hijos con las herramientas que le has dado, palabra y oración. Porque nuestra guerra, Señor, no está contra su carne, principalmente es una guerra espiritual. Pero Padre, que no descansen, que no se acomoden, que no se relajen, porque el diablo no juega, el mundo no juega y su carne no juega. Padre, que hagan su parte, que sean responsables, que recuerden también que rendirán cuentas por cómo educaron a esos hijos que tú les diste, porque son herencia tuya, vienen de ti y responderán por cómo los han criado para ti, para tu gloria. Pero ayúdalos, Señor, porque todavía hay esperanza. Que cada palabra que se ha enseñado hoy, que cada palabra que se ha tratado hoy, hable al corazón de los padres y trabaje con el corazón de ellos y alcance el corazón de sus hijos. Es lo que yo te pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.